Facebook, creo que en Facebook también ya estamos en directo. Los de Instagram, ¿me escucháis bien? ¿Se me escucha todo bien? ¿Me veis bien? ¿Todo correcto? Vamos a darle un minutito o así y ya empezamos. Os voy contando cosas sobre los alimentos probióticos o fermentados, ¿vale? Genial. Vale, ya hay algunas preguntas que me han puesto vía Instagram. Entonces, bueno, las contestaré, pero lo primero que quiero explicar es qué son los alimentos probióticos, ¿vale? Los alimentos probióticos o fermentados son aquellos que por su proceso de fermentación han desarrollado o tienen en su matriz una cantidad de bacterias que es beneficiosa para nuestro intestino, ¿vale? Son bacterias que ayudan a nuestro equilibrio de la microbiota intestinal y por eso son tan interesantes, ¿no? No son suplementos, sino que estamos hablando aquí de alimentos. Bueno, voy tocando el móvil porque se me va un poco hacia el lado, pero creo que ya está estable. Bueno, también por Facebook, si tenéis preguntas, me podéis ir preguntando sobre alimentos probióticos, alimentos fermentados, que son aquellos que tienen en sí bacterias beneficiosas para nuestro intestino. No hablamos de suplementos, sino que hablamos de alimentos. Así para empezar y romper un poco el hielo, me gustaría saber si identificáis los alimentos probióticos o fermentados, estáis consumiendo alguno, tenéis idea, tenéis dudas. Yo tengo algunas que me han puesto vía Instagram, pero pues quizás me podéis empezar a decir cuáles conocéis, cuáles os gustan, cuáles no, cuáles tenéis dudas, que muchas veces me preguntan, ¿y el kéfir cómo se toma? ¿Y el chucrut cómo se coma? ¿Cómo se come? ¿Cómo se hace? ¿Con qué lo puedo mezclar? ¿Con qué lo puedo comer? ¿No? Son dudas que van saliendo mucho. Bueno, yo de momento, si no salen preguntas, voy a ir explicando un poquito sobre estos alimentos probióticos. Yo los diferencio un poco en grupo de alimentos. Alimentos probióticos de vegetales, por ejemplo, alimentos probióticos de leche, alimentos probióticos de té, ¿vale? Después hay también de legumbre, como de soja, de garbanzo, y hay algunos más, pero estos serían los principales, ¿no? Los principales grupos dependiendo un poco de cuál es la matriz, cuál es el alimento que es sometido al fermentado. Vamos a empezar por los vegetales, si os parece, que son los que a mí me parecen como más interesantes. Más interesantes, ¿por qué? Porque tienen doble efecto. Tienen efecto probiótico y prebiótico. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los probióticos son los que tienen las bacterias, ¿no? Los bichitos. Y prebiótico es el alimento para estas bacterias. Y entonces vemos que, por ejemplo, vamos a poner la col fermentada, el chucrut, tiene doble efecto porque es un vegetal, pero cuando es fermentado desarrollan unas bacterias que son beneficiosas y estas tienen a la vez su alimento, que es la fibra de la misma col. Entonces decimos que hay doble efecto y doble beneficio, ¿vale? Para mí estas son muy interesantes porque aparte de tener un aporte de fibra, tenemos el aporte probiótico, ¿vale? El aporte de bacterias beneficiosas. ¿Cuáles son los más conocidos? La col fermentada, que decimos, ¿no? El chucrut es uno de los más, pues bueno, que se ha visto que es más común, ¿no? Y que quizás ya ahora encontráis más en el supermercado. ¿Conocéis más fermentados vegetales? Podéis ir poniendo cuestiones, podéis poner dudas. Estamos haciendo un directo sobre alimentos probióticos o alimentos fermentados. Entonces, todo lo que, pues, vale. ¿Y qué beneficio tiene que esté pasteurizado o no? Vale, pregunta buenísima porque es algo que me preguntan reiteradamente y es importante tenerlo en cuenta. Vale, voy a responder a esta pregunta antes de nada. A ver, el chucrut, por ejemplo, vamos a poner la idea del chucrut. Claro, tiene una carga de bacterias, ¿no?
Entonces, si el chucrut después de su fermentación se pasteuriza, la mayoría de estas bacterias desaparecen. Pero se ha visto que ciertas sustancias que ocurren o que se desarrollan durante la fermentación quedan ahí, como son algunos ácidos lácticos o algunos péptidos. Entonces, se quita o desaparece el potencial probiótico, ¿no? Porque desaparecen estas bacterias beneficiosas, pero quedan algunos productos que serían recomendables, beneficiosos, entonces no son quizás tan beneficiosos como los sin pasteurizar, pero también tienen cierto beneficio. Entonces, que no pensemos que un chucrut pasteurizado es el demonio. Bueno, no, tiene algunas sustancias que nos pueden ayudar o que pueden ser beneficiosas. Yo recomiendo buscar chucrut sin pasteurizar, que al final son los que tienen las bacterias estas buenas para el intestino. Eso sería lo idóneo, que no estuviese pasteurizado, ¿vale? Vale, el chucrut. Hay más, ¿vale? Que el chucrut, por ejemplo, está el kimchi, no sé si lo conocéis, es parecido, se hace también con col fermentada, pero lo que se hace también es añadirle especies. Especies como pueden ser la cayena, como pueden ser distintos tipos de pimienta. Son, bueno, especies coreanas porque algunas coreanas, algunas de, pues bueno, orientales, que lo que hacen es potenciar el efecto, es decir, tenemos el efecto de las bacterias beneficiosas, pero es que además tenemos unido el tema de todas las especies antioxidantes, antiinflamatorios, es una col mucho más potente de sabor, ¿eh? Es una col ya como más picante porque su jugo, su sabor que coge con todas estas especies es muy potente, ¿vale? Pero a niveles de beneficios es brutal, porque se está viendo en estudios pues, que este efecto de las bacterias probióticas con estas especies pues, genera una sinergia muy buena para nuestro cuerpo. ¿Vale? A quien le guste y le guste el picante, le guste experimentar. ¿De qué col hablo? El kimchi, si no me equivoco, se hace igualmente con la col blanca, ¿vale? También podéis ir variando de coles, se podría hacer también con una col lombarda, no habría ningún tipo de problema. La diferencia entre el chucrut y el kimchi es la maceración, que se hace con más especies, se pone mucho más ingrediente para que coja más sabor. Y el resultado pues es diferente. El chucrut solo es como más tipo vinagrado, ¿no? Que tiene ese punto de ácido, pero el kimchi es más picante, más potente, ¿vale? Es un sabor más fuerte. No sé si te he aclarado la pregunta con lo de la col. El chucrut lo podéis hacer eso con cualquier tipo de col, ¿vale? Sobre todo col blanca, col lombarda. Se hace súper bien y tenéis así diferentes sabores, ¿vale? ¿Qué más? De vegetales tenéis también lo que se dice los encurtidos o lo que se llama pickles, que ahora ya se encuentra en el supermercado, supermercados orgánicos, dietéticas, y encontráis los botes llamados pickles. Sería pues eso, los encurtidos. Pero ¿qué pasa? Importante, los encurtidos del supermercado, los de habitualmente convencionales, normalmente llevan agua, sal, pero llevan también vinagre, acidulantes, conservadores. Eso no sería beneficioso. Para que un encurtido tenga su efecto probiótico, tiene que haber sido fermentado con agua y sal, y como mucho un poquito de, pues si se quiere, alguna especie, pero no sería con acidulante, vinagre, todo eso no sobra. Entonces, si buscáis encurtidos de calidad, mirad bien las etiquetas, que ponga pues que es una fermentación, resultado de agua y sal y poco más, ¿vale? Eso sí, es importante. Pues también estos encurtidos también son beneficiosos porque al final también tienes el vegetal y la bacteria probiótica, ¿vale? Entonces, ¿cómo se combina esto? Pues, por ejemplo, en las ensaladas estupendo, ¿vale?
ponéis vuestra ración de hoja verde, una ensalada normal, y le pones una cucharadita de o pickles o chucrut y lo mezclas bien para que no sepa tan fuerte y ya está. Después se puede también usar como tipo como usan los alemanes de acompañamiento, ¿no? Pues también podría ser una buena opción. Lo que pasa que quizás cuando empezamos a utilizar el chucrut nos resulta fuerte y la forma más fácil de tomarlo es a través de ensaladas o quizás también con la verdura, a quien le guste el saborcito este avinagrado con la verdura, pues también podemos unas típicas vainas con patata y le echamos una cucharadita de chucrut o de pickles, también podría ser una buena opción, por ejemplo, ¿vale? Después de estos vegetales tendríamos también lo que se llama natto. El natto, por lo que sé, yo no lo he probado, pero es incomible, ¿vale? Es muy fuerte, pero sus efectos beneficiosos en estudios son muy buenos y tiene, o sea, se segrega vitamina K, que también es algo muy positivo. Pero claro, si es incomible, pues al final tampoco nos soluciona mucha cosa. Es más a nivel de dato, pues para que lo sepáis, ¿no? Para que os quede el dato más claro, chucrut, pickles y kimchi, muy beneficiosos y al final efecto simbiótico, ¿vale? El efecto prebiótico de la fibra de estas coles, de estos vegetales, y después el efecto probiótico de las bacterias resultado de la fermentación. Hasta aquí, preguntas, dudas, sugerencias, experiencias, algo que queráis compartir, porque si no vamos a pasar al siguiente grupo, que va a ser el de los lácteos, que quizás son más conocidos, pero también bastante importantes. Os dejo aquí algunos segundos para que podáis ponerme las preguntas si queréis, si tenéis alguna duda. Yo no soy fermentista, como se dice, ¿no? A veces sí que he hecho mi propio chucrut, sobre todo chucrut, pickles no he probado de hacer, pero bueno, quizás otro día podemos invitar a una fermentista para que nos explique los entresijos más de la fermentación, que es todo un arte y bueno, los que lo disfrutan es un arte, es así. Hola Laura. Vale, estamos hablando de alimentos probióticos, ¿vale? Las preguntas que me podéis hacer es de cómo combinarlo, dudas que tengáis, todo lo que os surja respecto a los alimentos probióticos, que todavía hay muchas dudas. En Facebook también me podéis preguntar. Vale, ¿cada cuánto hay que tomar para notar los efectos? Yo os diría que podéis empezar a incorporar poquita cantidad de algún fermento, sea del tipo que sea, pero podéis empezar por poquita cantidad, ¿vale? ¿Por qué digo poquita cantidad? Porque a veces hay un poquito de reacción del cuerpo que quizás no está tan adaptado a tomar este tipo de alimentos, ¿vale? Podéis hacer sino día sí, día no, pero sí que semanalmente tendríamos que incorporar algunos fermentados. También es importante otros aspectos de la dieta que otro día trataremos, como que haya muchos prebióticos que vienen de la verdura, de la fruta. Pero en cuanto a notar los beneficios de los alimentos probióticos, cada día un poquito de algún fermentado, notamos los beneficios. Si no, pues día sí, día no. Semanalmente que siempre haya, ¿vale? No sé si os surgen más, temas de verduras que se pueden fermentar. Se pueden fermentar muchísimas, los pepinillos, zanahorias pequeñas. Sí que es verdad que quizás, pues bueno, vegetales muy grandes, sobre todo los tubérculos, todos los que tienen todas las coles, todo esto se puede fermentar, ¿vale? Pero bueno, ya os digo que me surge la idea de algún día invitar a alguien que domine el arte de la fermentación, si os parece interesante. Bueno, vamos a continuar. Si no tenéis más preguntas sobre el tema de los fermentados vegetales, vamos a continuar con los de los lácteos, ¿vale? Los lácteos, vale. El fermentado que conoce todo el mundo es el yogur, ¿no? Que siempre nos decían, pues si te encuentras mal de las tripas, tal, un poquito de yogur, ¿vale? Es interesante, tiene
cierta cantidad de bacterias, sobre todo bifidobacterias. Vale, aquí nos han puesto un comentario. Me gusta ir leyendo si queréis interactuar porque así va a ser como más dinámico, ¿vale? Y va a ser como más entretenido para todos y para todas. Yo tomo kefir casi todos los días y a veces me pregunto si es bueno tomarlo tan a menudo por tema de las cándidas. Vale, en tema de cándidas hay que tener cuidado, ¿vale? Mejor evitar los fermentados hasta que remita, al menos el periodo cuando está la cándida más activa. Yo no recomiendo tomar los fermentados porque siempre hay alguna levadura que puede enriquecer todavía ese batiburrillo de las cándidas, ¿vale? Entonces sí que a veces se dice que ayuda para revertir, pero quizás ya en fases más avanzadas, cuando ya estamos en periodo de remisión de las cándidas, cuando las tenemos estabilizadas, quizás ese es el buen momento de incorporar un poquito de kéfir. Pero al principio, si está como muy activa la cándida, primero yo no tomaría tanto fermentado, al menos reducir la cantidad, espaciar, sí que sería, no sé si te lo he aclarado. Bueno, continuamos con el tema del yogur. Vale, yogur, que pensamos que es el más beneficio. Bueno, ahora ya seguro que tenéis más información, pero antes pues quizás conocíamos el yogur y no sabíamos mucho más. Sí que tiene una buena carga de bacterias, pero no tiene tanta diversidad, por ejemplo, como podría ser el kéfir. El yogur tiene una cierta cantidad y bueno, ya vemos algún beneficio, ¿no? Que de no tomar nada. Por ejemplo, ya hay estudios que hablan de las primeras poblaciones que hacían yogur o hacían el quark o hacían un tipo de yogures así como búlgaros, sobre todo pues en el este, en Europa del Este, que se hacían esos yogures bueno, pues fermentados de leche, que ya veían que esa población no enfermaba tanto, tenía pues más beneficios, ¿vale? Entonces, sí que hay cierto beneficio, pero también es importante que tengáis en cuenta que no es el mejor, o sea, el que tiene más variedad y más carga de bacterias, ¿vale? Es beneficioso, pero bueno, hasta un punto, no es tan interesante el yogur convencional como tal, ¿vale? Vale, me preguntan, ¿yogur mejor de cabra u oveja? ¿No? Por supuesto, siempre si elegimos un fermentado de leche, mucho mejor de cabra u oveja, porque por el tipo de proteína se asemeja mucho más al tipo de proteína de la leche materna. Por lo tanto, al llegar al intestino va a ser digerido mucho mejor que los lácteos de vaca. ¿Vale? Súper importante, sobre todo en esas personas que tienen procesos inflamatorios, problemas de intestino, sí, toda patología inflamatoria, hormonal. Vaya, yo si recomiendo un lácteo, siempre recomiendo de cabra o de oveja, ¿vale? Bueno, continuamos con el tema de los fermentados lácteos. No sé si hasta aquí surgen más preguntas. Estas, las que están saliendo, la verdad que son súper interesantes y aportan mucho a que indaguemos más en todo esto de los fermentados. También deciros que todo esto empieza, es decir, hay información hasta un punto, ¿vale? También hay muchos fermentados que no tienen estudios y que, por ejemplo, como el chucrut, ya vemos que tiene un efecto simbiótico, pero como tal no hay estudios con población de personas viendo diferencias, ¿vale? Entonces, ¿son beneficiosos? Sí, lo sabemos porque sabemos la carga de bacterias beneficiosas que tienen y también el efecto de fibras que pueden tener, pero pues no hay estudios como tal, ¿vale? Después continuamos, bueno, aquí algunos amigos saludando. Bueno, seguimos. El kéfir. Kéfir, mucho más interesante. ¿Por qué? Porque la carga de bacterias es mucho más alta y el fermentado pues es mucho más extenso, tiene mucho más beneficio y en cuanto a carga de bacterias probióticas es pues mucho más visible, ¿vale? Los efectos son mucho más visibles.
Cosas a tener en cuenta en cuanto al kéfir. Tiene una sustancia muy beneficiosa que se ha visto que reduce la inflamación, por lo tanto, pues también todo esto de procesos inflamatorios es importante, que también pues reduce pues ciertas incidencias de patologías. Incluso algo muy beneficioso es que en personas que no toleran la lactosa, que eso era una de las preguntas, pues se podría tolerar el kéfir, porque la carga de lactosa que tiene es muy bajita, ¿vale? Entonces, a pequeñas cantidades sería beneficioso, incluso podrían probar personas que no toleren la lactosa, ¿vale? No sé, hasta aquí del kéfir, que suelen salir siempre muchísimas preguntas. Sí que el kéfir quizás hay algún estudio más, pero todavía faltan muchísima bibliografía para notar los beneficios, ¿no? Pero si empezáis a consumir kéfir habitualmente, se nota una regularidad en las digestiones, se nota un cambio en la digestión en general, por eso es tan beneficioso. Personas que no quieran tomar lácteo en sí, tenéis el tema del kéfir de agua, ¿vale? Que sería otro hongo el que se utiliza, ¿vale? Y no tiene lactosa, es una ventaja, también tiene gran variedad de bacterias y por lo tanto también notamos esos beneficios, ¿vale? Mejor de agua o de leche como probiótico, serían muy parecidos. Quizás hay más estudios o se ha visto más cambio en el organismo con el kéfir de leche, pero con el kéfir de agua cada vez también hay más estudios y se está viendo mucho beneficio porque también la carga de bacterias es altísima, ¿vale? Entonces, cualquiera de los dos está bien. Hay personas que piensan que el kéfir de agua tiene más azúcar y no tiene por qué ser así, ¿vale? Porque al final el azúcar es fermentado y queda muy bajito la cantidad de azúcar, queda menos del 5% en el kéfir de agua, entonces no tenéis que tener problema. Sí que de sabor es un poco quizás menos agradable o puede ser como más difícil de tomar según pues el paladar, ¿no? Que haya gente que les sepa como más dulzón y sin mucha gracia. Hay marcas que ya se lo están currando muchísimo y que hacen buen kéfir de agua. Por ejemplo, están los de, ahora no me sale el nombre, os diré, os lo dejaré apuntado, pero ya hay buenas marcas de kéfir de agua. El cantero del Letour tiene uno que yo particularmente quizás no me encanta, pero después hay otros que yo tenía muestras también en casa que están muy bien. O sea que bueno, ya tenéis bastante abanico de marcas para escoger y probar si nos gusta uno o el otro, pero bueno, sería tanto kéfir de agua como kéfir de leche beneficioso. Y sobre todo tener en cuenta eso, que si empezáis y os sienta raro, uno, podéis pensar que vuestra microbiota puede estar como muy alterada y quizás, por ejemplo, ante un SIBO, ante una disbiosis muy fuerte, no toleráis los fermentados y ahí ya se tendría que revisar qué está pasando. O podría ser también que hayáis empezado a una dosis demasiado alta, ¿vale? Entonces sería reducir la cantidad. Por ejemplo, una dosis buena de kéfir cada día o cada 2 días puede ser como de 150 mililitros, por ejemplo. Que empezáis con eso y os sienta extraño, que notáis que quizás os suelta un poquito, vais peor de vientre, pues quizás empezar con menos cantidad de kéfir. ¿Vale? Sería ir ajustando la dosis a la tolerancia, porque a veces, pues eso, la falta de costumbre a los fermentados puede hacer que no los toleremos. Pero sí que es verdad que si notáis habitualmente que los fermentados quizás os hacen eructar mucho, que os revuelven la tripa, puede ser que estemos delante de una disbiosis o de un SIBO importante y que haya que revisarlo, porque en ese caso sí que los fermentados, el kéfir no pasa tanto, pero en el caso del chucrut y así no serían tan beneficiosos durante el primer tiempo. Al final, como la cándida, que el primer tiempo de más crisis o más crítico, digamos, tendríamos que evitar el exceso de fermentados para que los
los síntomas no vayan a más y la sensación pues de dispepsia no sea muy molesta y no vaya a más. No sé si hasta aquí del kéfir de agua tenéis dudas. Sabéis que podéis hacer kéfir en casa tranquilamente si os dan el hongo. El hongo no se compra, lo que se dan es en herbolarios, en internet, pues podéis encontrarlo, os hacéis con un hongo, compráis la leche o simplemente con agua y azúcar podéis hacer el kéfir o el kéfir de agua o el kéfir de leche. Importante saber que el hongo del kéfir de agua y el kéfir de leche no es el mismo. El de kéfir de agua es como unas bolitas transparentes, ¿vale? Y el de kéfir de leche es como un brócoli, no, como una coliflor, como así blanquecina. Bueno, es diferente, ¿vale? Para que no penséis, va, tengo kéfir de leche, pero voy a usar agua. No, quizás no, seguramente no os va a fermentar nada. También, por ejemplo, con el hongo de kéfir de agua podéis usar también leches vegetales. Yo no lo he hecho, creo que es un poquito más complejo, pero sé que se puede hacer, de hacer, por ejemplo, kéfir de leche de coco o kéfir de leche de almendras, porque al final tenemos el vehículo que es el agua y tenemos azúcares. Todo depende también tiene que tener cierta cantidad de azúcar para que fermente, eso es así, ¿vale? Pero bueno, que ahí tenéis un mundo de posibilidades y que cada vez más en pues en los herbolarios, tiendas de dietética, ecológicos, todo eso, tenéis cada vez más fermentados, comercializados y bueno, que podéis escoger muchos de ellos. Es importante lo que os decía antes, igual que con los encurtidos, tenéis que mirar las etiquetas, ¿vale? No vale que nos encontremos, hola Itzi, ¿qué tal? Bueno, bienvenidas a las que estáis entrando, que yo estoy aquí he puesto ya la directa explicando cosas, pero si me queréis preguntar cosas sobre la alimentación probiótica a través de fermentados, pues ahí estamos, resolviendo algunas dudas, que seguramente hay cosas que yo quizás no las sé porque no fermento a diario, pero en cuanto a quizás beneficios o a cuánta cantidad o combinaciones, pues quizás sí que os puedo ayudar. Continuábamos con el tema del kéfir de leche, de agua, íbamos ahí. No sé si hasta aquí o alguna experiencia. Aquí decían que es fácil, es relativamente fácil, por ejemplo, el tema del kéfir de leche. Es verdad que actualmente es como más práctico comprarte el bote y si es de calidad, pues adelante con tener un bote de kéfir de cabra, por ejemplo, en la nevera y consumirlo, ¿no? Porque ya son de calidad, los ingredientes son buenos. Pero si tienes una leche de calidad de cabra o, bueno, pues si quieres también de vaca, y tienes el hongo, fantástico, podéis fermentar en casa y tenéis ahí, tenéis kéfir para tiempo, ¿eh? Si lo vais alimentando, pues tenéis ahí una fuente buena de probiótico. ¿Qué más? Lo que os decía de los ingredientes, si lo compráis, pues que no sea, por ejemplo, pues que añadan edulcorantes, que añadan azúcares, ¿no? Que sea simplemente un fermentado, un kéfir tendría que tener la leche y los fermentos del propio hongo, no tendría que tener más, ¿vale? ¿Qué más? Continuamos con más fermentados. No sé si hasta aquí tenéis dudas. Estoy hablando más de los más habituales. Quizás hay alguno que no hemos hablado, pero yo me fijo en los que tienen más accesibilidad, que son más prácticos de poner en nuestro día a día, que son fáciles de incorporar, ¿vale? Todo esto siempre viendo que tiene que ser una dieta llena de muchos vegetales y de fruta, porque eso también es alimento para nuestras bacterias buenas. Si no tienen alimento, por mucho que consumamos probióticos, no se van a quedar, no van a tener ese alimento para seguir viviendo en nuestro intestino. También es verdad que de todo el probiótico que podamos consumir, no todo
no todo va a sobrevivir seguramente, ¿vale? Hay bacterias que se van a quedar en nuestro intestino y van a vivir ahí y van a tener continuidad, ¿no? Van a ser parte de nuestra flora comensal, pero hay otra que no se va a quedar. Por eso, la necesidad de ir consumiendo, pues al menos algunas veces por semana, porque si yo digo, pues mira, me acuerdo ahora de comer kéfir una vez al mes, ¿no? Pues una vez al mes tampoco hace mucho, si no hay una continuidad en el tiempo. Vale. Me preguntan por aquí, kombucha, ¿es interesante tomar un poquito a diario? Vale, el kombucha lo iba a hablar ahora mismo y es el tema de fermentar el té, ¿no? Es una bebida fermentada que en su día pues decían que era como el elixir de la vida porque tenía muchos beneficios. Bueno, sí que tiene ciertos beneficios porque lo que tiene es mucha carga de bacterias, también como decíamos antes con el kéfir, tiene mucha variedad de bacterias, por eso lo hace tan beneficioso. Es importante tener en cuenta también que al principio puede sentar como más pesado, que no siente tan bien. Por eso, la dosis o la cantidad que nos recomiendan los expertos que conocen estos productos es empezar con como chupitos cada día y mejor, por ejemplo, en ayunas para que tenga su efecto pues más intenso, ¿no? Digamos, cantidades pequeñitas. ¿Qué pasa? Que muchas veces el kombucha, como está tan rico, los que comercializan, mucha gente empieza por vasos grandes y tampoco es esa la cantidad idónea para tomar cada día. Sí que hay estudios, y eso ya lo hablaba también en una charla que escuché de Lucía Redondo, que si no lo conocéis os invito muchísimo, es una compañera de profesión, es nutricionista y ella también es experta en este tema y está estudiando en la universidad todo el tema de los pre y probióticos. Y ella nos decía que, bueno, sí que tiene muchísimos beneficios el kombucha y es necesario, bueno, tanto como necesario no diría, ¿no? Pero muy interesante meterlo en nuestra alimentación, pero también hay casos de toxicidad, ¿vale? No es para alarmar, pero bueno, sí que en ciertas personas que puedan tener problemas de hígado, pues siempre es mejor consultar con tu médico. Oye, yo esto puedo tomarlo, los fermentados. El aporte de alcohol es muy bajito, pero a veces sí que hay unas cantidades pequeñitas de alcohol, ¿vale? En ciertas fermentaciones. Entonces es interesante mirarlo bien, pues si tienes alguna patología. Y después, sobre todo en las cantidades, si somos lógicos y no tomamos pues una barbaridad, no tiene por qué pasar nada, contrario, ¿no? Vamos a experimentar beneficios, pero siempre con una lógica. Por ejemplo, el tema del kombucha no es recomendable en embarazadas ni lactantes, porque se ha visto que las pequeñas sustancias que se producen durante la fermentación quizás podrían alterar un poquito el contenido de la leche o incluso pues, pasar al feto, ¿vale? ¿Esto qué pasa? Que como hay tan poquitos estudios, todavía hay cosas que están en el aire, ¿vale? Entonces sí que en general no hay ningún peligro, todo el mundo puede tomarlo, pero sobre todo en casos de disbiosis, de SIBO, de quizás problemas intestinales, colostomías, temas de que hay algún tipo de problema, siempre mejor hablarlo con tu médico y mirar que todo esté bien para poder tomar fermentados. O si los fermentados no sientan bien, pues revisar qué puede estar pasando. Porque yo, por ejemplo, en consulta hay veces que durante un tiempo no se permiten o no se recomiendan los fermentados y más adelante ya los ponemos, incluso pues evitando así poner suplementos, porque hay personas que con un poquito de suplementación a través de un poquito de kéfir al diario o un poquito de kombucha diario, quizás no necesitan un aporte de suplemento en sobre, ¿vale? Entonces, por eso es tan interesante, porque a veces podemos evitar tomar un complemento nutricional y podemos recurrir a estos alimentos
que además, pues aparte del potencial de bacterias, también tiene otras pequeñas sustancias, péptidos, sustancias antioxidantes que hacen sinergia, hacen como una mezcla, que esa mezcla es la que es tan beneficiosa. Por eso siempre decimos que en alimentación, y seguro que mis compañeras estarán de acuerdo, siempre todo lo que podamos hacer con alimentación, mucho mejor. Después hay ciertos casos que hay que poner suplementación, pero si es algo leve y se puede solucionar con algún aporte de estos pequeños alimentos, que para mí eso es un verdadero alimento funcional, ¿no? Aquello que no necesita mucho procesamiento, sino que por su propia naturaleza nos ayuda muchísimo. Gracias, Itzi. Yo también pienso así, ¿no? Que todo lo que podamos hacer con alimentación es mucho mejor. Bueno, continuamos un poquito. Vale, con las preguntas, que no me olvide que algunas me habían hecho algunas preguntas a través de Instagram y no me quería olvidar de responderlas. Ya llevamos un ratito, ¿eh? Si tenéis dudas hasta aquí, porque yo pongo ahí la directa y no me paro. Entonces, todo lo que queráis explicarme, o si tenéis alguna experiencia interesante o que os genere dudas de algo que hayáis hecho con los probióticos y que queráis exponer aquí, pues seguro que nos enriquece a todas. Si no, pues bueno, voy a continuar un poquito con las preguntas que me habían puesto vía Instagram, que siempre me encantan las preguntas porque son lo que te da también, pues bueno, como más, sí, contenido de calidad, ¿no? Vamos a decir. Bueno, me preguntaban si un poquito al hilo de lo que veníamos hablando de los suplementos sí, suplemento no, me preguntaban si a través de los alimentos probióticos podemos ver un cambio en nuestra microbiota pues solo con esto. Y yo creo que sí, por eso os decía, ¿no? Que quizás, me lo invento, una temporada que llevamos estreñidos, pero que no hay una causa, hemos revisado, no hay nada, ¿no? Y quizás es más tema de que necesitamos, pues bueno, una regularidad en nuestra digestión que se ha alterado por lo que sea un poquito nuestra microbiota. O venimos de un viaje, ¿no? Y queremos reforzar un poco tanto nuestro sistema inmunitario como nuestra microbiota, pues bueno, pues un poquito de kéfir cada día, pues puede ser un buen recurso y ahí ya estamos cambiando la microbiota. Pensad que ya hay estudios que hablan de que la microbiota cambia en días, o sea, en días y según la alimentación que llevamos cambia. Entonces, la oportunidad de renovar nuestra microbiota cambia constantemente, o sea, es una pasada lo que puede cambiar. Por eso sí que ante procesos más fuertes de disbiosis, ahí hay que hacer un trabajo profundo de tiempo, de estar con un profesional, pero dices, jo, pues mira, me noto rara, se me ha alterado el ritmo intestinal, pues venga, pues ahí nos podemos ayudar de estos probióticos que nos pueden evitar ir a complementos, ¿no? Y la respuesta en este caso es totalmente que sí. Y después me preguntaban sobre el tema de sobrepeso, obesidad y microbiota. Bueno, aquí también tengo compañeras que seguro que pueden aportar muchísimo, pero ya se está viendo en muchísimos estudios que hay una diferencia entre la microbiota de personas con normopeso y personas con sobrepeso o obesidad. Eso nos abre una ventana bestial al tratamiento, porque aparte de todas las estrategias que podemos hacer en consulta de educación nutricional, también podemos hacer un soporte a través del cambio de la microbiota intestinal, ¿vale? Todavía todo esto es que está todo en pañales, ¿eh? Tanto el tema de los fermentados como el tema de suplementación, todo esto está todavía en origen y falta hacer muchos estudios, todos los estudios están hechos muchos en animales, cuesta todavía mucho llegar a conclusiones exactas y tener unos claims o unos resultados, pues bueno, ya directos, ¿no? Todo esto es como mucho cogido en pinzas.
Pero sí que es verdad que cada vez más cuando vemos bibliografía de obesidad, vemos que las personas con obesidad sí que tienden a tener un perfil diferente de microbiota. Y me preguntaba, ¿cuál es ese perfil de microbiota? Pues sí que se está viendo que tienen más firmicutes que bacteroidetes, ¿vale? Estos dos os sonará igual a chino, ¿vale? Pero cada vez lo vais a escuchar más, como ahora la microbiota está de moda, pero con razón, está de moda y está bien que se hable, pero tiene unas razones de ser, ¿no? Pues vais a escuchar hablar de esto, de firmicutes, bacteroidetes, que si tienen más, que si tienen menos. Vale, pues en la obesidad sí que se ha visto que el patrón es, también se ve un tipo de bacterias más proteolíticas, es decir, más destinadas a quizás a la degradación de proteínas y no tanto quizás en la gestión de otros nutrientes, ¿no? Está como que se ve una descompensación, porque al final la microbiota lo que se trata es de un equilibrio. Se trata de que en el intestino haya un equilibrio y que tanto haya bacterias de unas como de otras. Pero sí que en el caso de las personas con obesidad o sobrepeso se ve que hay más de unas que de otras. Entonces, ¿qué se hace con todo esto? Pues bueno, también hacer una, sobre todo, reeducación nutricional, porque con esto ya se puede cambiar. Al final, pues si tenemos, por ejemplo, una dieta más rica en vegetales, también se ha visto que hay más bacteroidetes, que son aquellos que se dedican más a fermentar los vegetales, ¿no? Y si tenemos una dieta más rica en proteínas y grasas quizás más transformadas, pues sí que el perfil de microbiota es diferente. Entonces, lo primero de todo, lo que venimos haciendo siempre en consulta, que es vegetales, frutas, verduras, aumentar su aporte, que la cocción sea suave, que respetemos los nutrientes, eso primordial. Y después ya quizás pues poner estrategias de cambio de microbiota en la medida que sea posible. Todo esto se puede afinar un poco pues ya haciendo analíticas de microbiota, pero muchas veces no será necesario. O sea, con simples cambios quizás podemos ver una mejora en el metabolismo, porque sabemos que esos cambios en la microbiota ya alteran los mecanismos de hambre y saciedad, súper importante, claro, si tú no notas cuando estás lleno, cuando no, cuando debes acabar de comer, pues eso dificulta más la pérdida de peso, o sea, eso es así, ¿no? Debemos volver a nuestro cuerpo y sentir cuando estamos llenos, cuando no. Para mí es primordial un aspecto como ese, ¿no? Y después sería también pues importante revisar todo lo que puede estar influyendo. También sabemos que en tema de microbiota está el estrés, están muchas variables implicadas, ¿no? Y no solo en el tema de sobrepeso o obesidad. Si nos fijamos en los estudios, pues sobre todo en temas de emociones, sobre todo de funcionamiento cerebral, pues se ve que la microbiota influye muchísimo y que los cambios también son beneficiosos, ¿no? Todo esto hablado un poco así a modo general, ¿vale? No me estoy metiendo en cosas técnicas, pero bueno, no sé, supongo que he ido contestando a las preguntas que me habíais mandado. No sé si hasta aquí tenéis dudas de fermentados. Sí, la verdad que es muy interesante porque es un mundo que ahora estamos descubriendo y que va cada vez a más, que cada vez sabemos más y que abre una ventana de tratamientos a muchas enfermedades o muchos desequilibrios que hasta ahora quizás pues, intentábamos tratar más desde el punto de vista convencional. Cuando sabemos que la microbiota tiene que ver, pues ahí ya tenemos una ventana de tratamiento más quizás respetuosa con el cuerpo. Más cositas, más dudas, experiencia con los fermentados, que era un poco el tema del principio, ¿no? Que yo me voy enrollando y me voy hacia, bueno, a todo el tema de microbiota, que es súper interesante.
pero bueno, lo que hoy hacíamos una sesión más práctica de alimentos fermentados, alimentos que por su fermentación tienen efecto probiótico, efecto beneficioso por sus bacterias que tienen en ese alimento, y eso es un poco lo que yo hoy he querido hablar. Sí que, por ejemplo, no he hablado del tempeh, no he hablado del miso. Por ejemplo, el miso puede ser interesante por la vitamina K que se produce en el momento de la fermentación. ¿Cuáles más me ha hablado? Tempeh, pues quizás muy interesante por su efecto pues del fermentado, pero porque es una proteína vegetal también, ¿no? Y en caso de personas veganas, pues ahí tenemos el efecto del fermentado en sí y también pues ese aporte de proteína vegetal que está bien pues para las personas que no consumen proteína animal. Después no hemos hablado del queso. El queso tiene muy poquita carga de bacterias. Entonces, a nivel de probiótico no lo consideraríamos como un probiótico, porque ya os digo, tiene muy poquita variedad, muy poquita cantidad y por lo tanto no es tanto el efecto que podemos notar como puede ser con un kéfir, ¿vale? Pero a la hora de elegir un queso, siempre, si queréis quesos, yo siempre recomiendo mejor cabra, oveja, por el tipo de proteínas, lo mismo que la leche que hemos hablado antes, ¿vale? Esas proteínas se van a digerir muchísimo mejor que un fermentado de vaca, ¿vale? La vaca, pues el tipo de proteína es más inflamatoria y pues tiene más problemas de digestibilidad. ¿Qué puede tener también bueno el queso? Pues que la cantidad de lactosa siempre se reducirá un poquito con la fermentación. Cada proceso de fermentación al final elimina ciertas sustancias quizás más problemáticas para el tema de la digestión. Por eso que, pues bueno, un queso siempre será mejor que la leche sola, ¿no? Por ejemplo. Y después a la hora de elegirlo, yo siempre, pues que si no tenéis ningún problema o no estáis embarazadas, pues que no sea pasteurizado, ¿vale? Que sea leche y el cuajo. Y nada más, como mucho un poquito de sal, cuidado con la cantidad de sal, que no sea muchísima, y ya está. Pero como potencial probiótico, pues no vamos a comer queso, no sé, 2 o 3 veces por semana pensando que estamos ahí nutriendo mucho nuestra microbiota intestinal, porque tampoco es así, ¿no? Pues por placer, bien. ¿Nos gusta el queso? Bien. Es un alimento como hay personas que pues que quizás piensan endemoniado, no, tampoco es endemoniado, tiene un buen aporte de calcio. Y bueno, pues si lo queréis incorporar, bien, pero a nivel de potencial probiótico no tiene tanto como puede ser el kéfir. Para mí, uno de los fermentados con más potencial beneficioso es el kéfir de leche y quizás también el kéfir de agua, pero el que yo he visto que funciona mejor es el de leche. Y en caso de no tolerar la lactosa, en pequeña cantidad sí que se puede probar. En pequeña cantidad estoy hablando de tipo pues una cucharadita y probando así. ¿Que no sienta bien? Pues nos vamos a una versión sin lácteo, que puede ser el kéfir de agua, ¿vale? No sé si hasta aquí preguntas, si me he enrollado muchísimo, yo sé que sí, porque esto empiezo y no paro. No sé si tenéis dudas, si queréis compartir vuestra experiencia con los fermentados, si habéis fermentado, que sé que hay personas que son auténticas artistas en fermentación. Yo, por ejemplo, intenté en su día hacer kombucha, no me salió bien, me salió más bien un vinagre, se me puso malo el hongo. Fermenté col, que sí que me salió bien una vez y otra vez no me salió bien, pero es muy fácil fermentar col. Yo el procedimiento que hago, laminar col, un poquito de sal, machacar bien con un mortero y haciendo capas con el mismo procedimiento, ¿vale? No tiene más. Sí que hay gente que utiliza más agua con sal, pero si tenéis un recipiente hermético,
no necesitáis nada más que cubrirlo hasta arriba de todo y machacar bien cada vez para que vaya saliendo el juguito, ¿vale? Eso, lo dejáis más o menos 15 días en un sitio oscuro y sin mucha humedad, que sea más bien seco, y ya tenéis hecho el chucrut para tiempo, ¿eh? Porque bueno, depende de la cantidad que comáis, pero tenéis para bastante tiempo, ¿vale? Y lo podéis incorporar, como hemos dicho, en ensaladas, en la verdura, como acompañamiento si os encanta el sabor a vinagrado, bueno, pues empezarlo a incorporar a vuestras comidas de forma habitual, ¿vale? Si tenéis propuestas en torno a este tema, si queréis que profundicemos en uno de los fermentados, si queréis, yo soy toda oídos o ojos, como queráis decirlo, para pues, hacer diferentes directos sobre este tema y quizás pues podemos invitar también, como he dicho, a alguna persona fermentista que también nos dé más luz. Conozco a Elena, que no sé cómo es su Instagram, pero sé que ella es una artista que han estado en Pamplona en un festival de fermentación haciendo cosas maravillosas con fermentados y quizás, pues si lo veis interesante, la podemos invitar un día a hacer un directo compartido con ella, que seguro que va a ser súper enriquecedor y a nivel de detalles prácticos, pues ella va a poder daros muchísimo, ¿no? En cuanto a la elaboración de fermentados. Eso es, sí. Y todas las ideas que tengáis o dudas me las podéis ir transmitiendo. Las personas que veáis el directo en diferido, después durante las 24 horas, pues me podéis dejar un mensajito directo, me podéis enviar un mail y yo lo voy a recoger todo para pues, hacer más contenido y hablar de más cosas, ¿vale? Bueno, os agradezco muchísimo a las personas que habéis estado. Hemos estado prácticamente una hora. Es muchísimo. Yo me pongo a hablar de este tema y no paro porque me encanta. Me parece como, bueno, fantástico porque, bueno, hay un mundo. Hay muchas personas que también saben mucho del tema y yo también aprendo cada día y yo intento transmitiros lo que yo sé, ¿vale? Si tenéis dudas de si en vuestro caso sería conveniente, es verdad que, bueno, casos particulares ya sabéis que no podemos meteros ahí, pero no sé, si es algo básico como, pues mira, yo tengo esto, puedo, pues quizás te lo puedo contestar. Qué bien, pues me alegro que haya sido ameno, que ha sido casi como una charla, pero bueno, a mí me gusta y así pues continuamos un poquito con los recursos para daros cada día y hasta ahora no podía hacer muchos directos porque tenía poquito tiempo, pero a partir de ahora voy a intentarlo hacer al menos, pues no sé, cada 2 semanas o algo así para ir sumando a todo esto. ¿Vale? Bueno, agradeceros muchísimo. Yo ya me voy a cenar, pues tengo kéfir, hoy quizás también como un poquito y seguimos con todo esto de la alimentación. Y nada, pues todo lo que os pueda aportar, ya sabéis que me podéis pues enviar cualquier mensaje. Nos vemos en la próxima ocasión y una vez más, gracias a todos los que han estado aquí.